Bien, estamos grabando la clase de hoy, Democracia en el siglo XXI. Primero de octubre del 2025. Bueno, ¿qué son? En primer lugar, pregunto las lecturas, o cuáles son, perdón, las lecturas que han podido hacer hasta ahora. Los escucho. En mi caso, profe, yo hice todas las que dejó para el taller de lectura, que sería la parte de democracia pluralista, democracia en Argentina, y la que hizo usted también. Y después arranqué lo de la revancha de los poderosos, más o menos vi hasta las 3P, digamos, los autócratas de las 3P, y después empecé la de Ana Areta, puede ser, pero me costó la lectura, entonces me parece que lo voy a mandar a imprimir porque virtualmente no puedo leerlo si me cuesta por ahí. Entonces, Perdón, Agustina, ¿fue lo último que dijiste? el texto que mandó Verdad y Política. Sí. Ese, como usted mandó un enlace, yo lo leí directamente por la computadora y me cuesta por ahí leerlo si son textos más complicados. Y bueno, por ahí ese todavía no lo entendí cuando lo leí, entonces lo quiero imprimir, así lo puedo entender mejor con papel. Entonces, ese todavía no lo tengo muy en claro. Bien. Gracias, Agustina. Los demás que dicen, Sí, yo más o menos igual. Leí la de Democracia Desafiada, Democracia Pluralista, la democracia en Argentina y Tres Razones y una Disculpa. Y bueno, el de Hannah Arendt también. Eh, pero al principio me había confundido porque estaba leyendo también otro PDF que se llamaba eh, Verdad y Política, pero al final no era el que usted había mandado, así que ahora estoy leyendo el que usted mandó por Facebook. Profe, a mí me falta ponerme al día con los últimos dos, los de Tres Razones y una Disculpa, y la otro que había dicho, La Revancha de los Poderosos. Eso es como que me falta leer, así que esta semana me voy a poner al día con esos dos textos. esa todavía no la ha podido leer Daniela. Sí, estuve enferma la semana pasada, así que no toqué nada. Así que ya esta semana, profe, me voy a poner con esos dos textos, que más o menos son los que me falta ver. Bien. Profesor, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bueno, yo más o menos estoy como Agustina. Me falta leer el tema de los poderosos, de la revancha de los poderosos. También llegué hasta las 3P. Y digamos, ¿hasta dónde es todo el texto que hay que leerlo? ¿O es hasta una parte? ¿O es hasta un capítulo? Eso es lo que no sé. Todo, ¿no? Ah, es todo. Bien. Bien. Hola, profe. No, a mí me falta como Daniela. En sí, de la revancha de los poderosos, leí el primer capítulo nomás. De los otros textos, sí, me falta
resumir el de Hannah Arendt. Ya lo he leído, pero necesito como hacerme un poco un cuadro porque es un poco más complejo. Ujú. Siento que como es filosofía, en sí se me une con otros textos de ella, eh, pero el único que me faltaría, digamos, de leerlo completo es La revancha de los poderosos, que Ujú. en sí he leído hasta el segundo capítulo, pero el primer capítulo lo leí 2 veces ya. Eh, pero, y lo voy a tratar de imprimir porque es bastante largo y no sé, no estoy acostumbrado tanto a leer textos tan largos de la compu. Prefiero imprimirlos y subrayarlos. No estás acostumbrado a tanta lectura. No estoy acostumbrado, no, sí, a leer sí, porque leo todos los días, en sí, sino en leer a través de la compu. Como que me cuesta bastante concentrarme por el tema de que me espabilo con cualquier cosa. Entonces prefiero tener Ujú. el libro y estoy aislado de la computadora. O, bueno, si tengo que buscar algún concepto, pero si no, prefiero leer con el libro, digamos, o sea, con la fotocopia. Bueno, bueno, ¿se escucha? Sí, Sí, profe. Bueno, en diríamos, la próxima lectura que vamos a hacer, que vamos a mm, incorporar, estoy tratando de ubicarla, y vamos a seguir con este, este tema de hay un texto que hemos agregado, está subido allí. No se está escuchando mucho, profe. ¿Cómo? Que no sé si no se escucha bien, si puede repetir. Que de los textos incorporados
hay un nuevo texto. Este es un texto un poco largo sobre una cuestión que tiene que ver con lo que diríamos la muerte de las democracias. El título es ¿cómo mueren las democracias? En la introducción se van a encontrar ustedes con una explicación de algunos fenómenos antiguos y nuevos de regímenes democráticos que terminan dando lugar a regímenes autoritarios o directamente totalitarios. Este es un tema en el que se está prestando bastante atención a estas mutaciones que se produjeron en países en los que yo diría de pronto, no fue tan de pronto, el régimen democrático colapsó y dio lugar a un gobierno totalitario o autoritario. En este texto, en su capítulo primero, que es el que le vamos a indicar, vuelvo al texto. ¿Cómo mueren las democracias? De Levitsky y Steve Black, dos profesores de la Universidad de Harvard. El texto analiza cómo varias democracias en Europa y en Latinoamérica comienzan a dar señales de involución. Dicen los autores, porque la democracia ya no termina con un golpe militar o una revolución, sino con un leve quejido. El lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales. La buena noticia, siguen diciendo los autores, es que hay opciones de salida en el camino hacia el autoritarismo y los populismos de diversa índole. De nuevo,
volvemos al tema de las democracias que se ven asediadas por intentos de volver a la situación totalitaria. En este texto vamos a trabajar en primer lugar el capítulo primero, que los autores lo han titulado como alianzas fatídicas. ¿Qué hay en este primer capítulo? Indudablemente que los autores se están refiriendo a su país, los Estados Unidos. Y se están preguntando si una democracia tan antigua y consagrada como la de los Estados Unidos no estaría caminando hacia un proceso de degradación. ¿Qué es la pregunta que se formulan? Y lo que se plantea aquí. Dice, solemos creer que mueren las democracias a mano de hombres armados. Está refiriéndose y han recordado los autores el golpe militar que puso fin al gobierno de Salvador Allende e instauró la dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Pinochet en Chile. Y este sería el modo clásico con el que las democracias caían a mano de golpes militares. Y se recuerda también situaciones que ocurrieron en América Latina, Argentina, Brasil, Dominicana, Guatemala, Perú, Uruguay, pero también fuera de nuestro continente, situaciones como las de Grecia, Nigeria, Pakistán, Tailandia, Turquía, o como el golpe de Estado que derrocó al presidente egipcio en el 2013 y a la primer ministro tailandesa en el 2014. En todos estos casos, recuerden el título, ¿no? ¿Cómo mueren las democracias? En todos estos casos, yo diría, la primera forma de morir, si ustedes quieren, entre comillas, la forma más tradicional, era la irrupción de una fuerza armada que a través de un golpe derrocaba las autoridades legítimas.
un primer modo de morir, digamos. Presentan los autores otra manera de quebrar la democracia, de un modo que dicen es menos dramático, pero igualmente destructivo. Las democracias pueden fracasar a mano no ya de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Y allí aparece, por ejemplo, Adolfo Hitler, electo como canciller de la República Alemana en 1933, dentro de los procedimientos que tenía la República de Weimar y que a poco de llegar al poder desmantela la democracia y establece un nuevo orden político. En otros casos, un político marginal que promete construir una democracia más auténtica inicia en el año 99 en Venezuela, a través de elecciones libres, un proceso en el cual una mayoría aplastante de la Asamblea Constituyente le permite redactar una nueva constitución. Era una constitución democrática, hay comicios presidenciales y de nuevo acá aparece una estrategia populista, que es la que sigue Chávez, y se va encaminando este proceso hacia una fórmula cada vez más autoritaria. Ya no es un golpe militar, no es tampoco ese proceso muy rápido en el cual se desmorona la República de Weimar y se establece la dictadura de partido único del nacionalsocialismo en Alemania, sino esta fórmula que, a propósito de un reclamo de una mayor y genuina democracia, un líder marginal como Hugo Chávez se hace de la presidencia vía elecciones, dicta una constitución en una asamblea en la que logra una aplastante mayoría y dibuja a una manera populista una fórmula autoritaria que da por tierra el sistema democrático. Es decir, hay una elección popular. Y hay en Venezuela, ¿no?
dirigentes elegidos por sus conciudadanos que subvierten las instituciones democráticas. Los autores ponen como ejemplo Georgia, Hungría, Nicaragua, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Turquía, Ucrania. O sea, hay un proceso no democrático que se inicia a través del camino electoral. Ya no es el golpe de Estado clásico, no es tampoco esa forma muy rápida en el que un elegido democráticamente hace desaparecer la democracia, el típico caso de la República de Weimar que muere a manos del nazismo, que sube con Hitler por los procedimientos constitucionales normales, sino que hay una, diríamos, en este tercer tipo, no hay un golpe de Estado, no hay alguien que de pronto se convierte en dictadura, hay procedimientos iniciales, incluso procedimientos que se van a repetir, constitucionales de elección de los gobernantes, pero de los que resultan gobiernos claramente no democráticos, claramente autoritarios. Estaríamos en situaciones en las que los autores están hablando, porque el libro se escribe en esa época, en la primera presidencia del hoy presidente de los Estados Unidos, Trump. O sea, la pregunta es, ¿hasta qué punto un presidente elegido democráticamente, a fuerza de transgredir una serie de procedimientos típicos de la democracia constitucional, ponen en peligro el régimen democrático? Los autores nos plantean luego un caso clásico donde la débil democracia italiana muere a manos del naciente fascismo. Luego, los autores van a referirse a un país latinoamericano. Se trata de Venezuela,
en el cual ocurre algo curioso. Un líder democrático, como era el expresidente Rafael Caldera, a partir de una actitud que él mismo calificará con posterioridad como errónea, dio lugar a que Hugo Chávez, este político marginal que llega al centro de la escena venezolana, prometiendo una nueva, más y mejor democracia. Y termina, en definitiva, instalando un régimen autoritario y que cada vez es menos democrático, aun cuando se mantengan, como todos ustedes saben, algunas formas democráticas. La elección, por ejemplo, bastante reciente, en el cual incluso hubo una competitividad, porque una fuerza opositora estuvo muy cerca y según fuentes objetivas habría ganado la elección, pero el gobierno en definitiva logró mantenerse, aún perdiendo en las urnas, declaró que había ganado en las urnas y continuó con un gobierno francamente no democrático. Esto es lo que ustedes van a poder leer en este primer capítulo de un libro cuya principal preocupación no es, me parece, la democracia en el mundo, sino el porvenir de la democracia en los Estados Unidos, a propósito de un líder tan disruptivo como Trump en su primera presidencia. Esta me parece que es la principal preocupación de los autores. Por eso yo diría que en el primer capítulo, que es lo que les voy a recomendar de lectura para no abrumarlos, repito, el texto es ¿cómo mueren las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Y el sentido del trabajo es preguntarse de qué manera hoy pueden colapsar los sistemas democráticos.
está pensado en gran medida para su propio país, los Estados Unidos, pero en estas primeras 20 páginas de un largo texto, que son las que sí les voy a pedir que lean y puedan comentar, van a encontrarse con la forma en la que las democracias pueden colapsar hoy. A propósito de algunas experiencias del pasado más lejano y de un presente en el que hay ejemplos bastante cercanos de países en los que no hay golpes militares, pero la erosión al sistema democrático se produce aun cuando haya elecciones, aun cuando los gobernantes surjan de elecciones, pero por la forma en cómo éstas se desempeñan, se desarrollan, y en las actitudes de los gobernantes surgidos de estas elecciones, la democracia perece, queda cierta forma democrática, pero sin sustancia. Bien, por lo que ustedes han oído hasta ahora, ¿les queda claro el planteo? Profe, yo tengo una duda, o sea, por lo que entendí son, como usted dijo, hay que prestarle atención sobre todo a las formas en lo cual pueden desviarse, digamos, estas democracias en la actualidad. No sé si usted nos podría decir más o menos la página o si usted dijo que puede ser que sea como, no sé, pregunto para saber hacia dónde orientar la lectura, digamos, si hay que saber más o menos. ¿Hasta qué página del libro? Claro, no sé si lo tendrá abierto, si no, no hay problema, no pasa nada. Si le digo exactamente 22, 23, un minuto, estoy controlando. Son exactamente 32 páginas. Perfecto, gracias, profe. Por supuesto, en el resto del texto que queda para que ustedes puedan verlo en otro momento, el proceso
sigue analizándose en gran medida en clave de los Estados Unidos. Pero me parece que en estas primeras páginas introductorias son suficientes para abordar el tema que está muy bien sintetizado en el título: ¿cómo mueren las democracias? O sea, una de las cuestiones que hemos venido planteando hasta ahora es que este sistema, el sistema democrático, no es un sistema en el que, una vez instalado, no pueda verse amenazado, destruido, sustituido por un régimen totalmente distinto. Y que las formas en las que puede desaparecer, e históricamente ha desaparecido, y podrían volver a repetirse, no todas son iguales. Pero es interesante que en estas últimas experiencias surgidas en varios países tenemos procedimientos democráticos, elecciones, tenemos incluso pluralidad de partidos políticos, tenemos incluso algunos liderazgos competitivos, tenemos la presencia de gobernantes democráticos que por acción u omisión han contribuido a instalar regímenes no democráticos. Allí está la experiencia, incluso lo pueden leer ustedes, del presidente Caldera en el caso de Venezuela. U otros ejemplos en los que hubo elecciones, hay elecciones, y seguramente seguirá habiendo elecciones, pero no hay democracia. Este es un poco lo que quería plantear con este texto: cómo mueren las democracias. El texto es largo, pero nos vamos a concentrar en estas 32 hojas primeras en las que nos plantean esto que acabamos de desarrollar. De alguna manera, ustedes ven que continuamos con lo que en este otro texto que ustedes han comenzado a leer, La revancha de los poderosos, ¿no?, de Moisés Naim, y cómo también está presente este tema que hemos desarrollado y en el cual vamos a volver con la clase de un profesor que posiblemente
en la próxima semana, los próximos días, va a dar el profesor Elian Preño de la Universidad de Buenos Aires sobre el populismo, ¿no? Incluso cuando tomamos otro texto que está puesto como material, y que también es un texto breve, aparece este tema de elecciones por una parte y no democracia por la otra. Me refiero al trabajo, la autocracia electiva. En este texto también de la autocracia, fíjense ustedes, dos términos que inicialmente podían plantearse como contradictorios. Si hay una autocracia es porque no ha habido una elección. Y acá nos enfrentamos con que hay una elección de la que surge un gobierno, pero este no es democrático. El gobierno del autócrata que surge de una elección. Esto es importante también en este texto que ustedes van a analizar, la autocracia electiva. O sea, la tesis del autor, un autor italiano, Michelangelo Bovero, es que las elecciones mediante sufragio universal no son prueba suficiente de la existencia de una democracia. Pero no solo, dice el autor, porque la democracia es un régimen exigente que requieren, recuerdan lo que planteamos al comienzo, la elección popular de los gobernantes es condición necesaria, pero no suficiente para la democracia. Sino, dice el autor, porque el sufragio universal es de por sí compatible con el régimen opuesto a la democracia, la autocracia. Es decir, que puede haber elecciones y no hay democracia. De ahí el título del trabajo, autocracia electiva. Si ustedes al leer estos dos nuevos textos que estamos indicando, ya estaban colgados en la página, ¿cómo mueren las democracias? Al cual estábamos haciendo referencia,
Y este otro texto, Autocracia electiva, ustedes ven que estamos trabajando con las cuestiones fundamentales que planteamos de comienzo. ¿Mm? La democracia es un sistema de gobierno complejo que no solo requiere la elección popular de los gobernantes, sino que hacen falta otras condiciones y también recordar que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino un estilo de vida. Bueno, con lo que hemos planteado, yo quisiera que ustedes me dijeran cómo lo ven a esto que acabamos de plantear. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Profe, pensaba esto de lo de la democracia cuando se estudia en sí la democracia, que supuestamente su origen es en Grecia, y usted decía esto de una forma de vida y una forma de gobierno, pero por ejemplo, si leemos la historia de Grecia con la democracia, en su democracia tenían esclavitud, por ejemplo. Eh, y, y cómo se lee la historia hoy actual y cómo se lee, o sea, y cómo se lee con el contexto en que surgió la democracia, por ejemplo, en la Grecia. A la vez que pensaba esto, también pensaba, creo que en sociología habíamos visto creo que es un filósofo del derecho de Estados Unidos, se llama Nozick, algo así, no, Robert o Norbert Nozick, que planteaba cómo que, por ejemplo, que por medios democráticos se podría llegar a resultados antidemocráticos o dictatoriales, se podría decir. Eh, y pensaba en el sentido de que si la democracia solo se define por el voto, o sea, como usted, Nicolás, lo que no alcancé a entender fue, o sea, ¿qué autor me dijiste en los Estados Unidos? eh, el autor se llama Nozick, Nozick, creo, Robert Nozick. sí, Mm. sí, ese mismo. Creo que discute en su momento, o sea, no porque lo hice hace bastante la materia, sociología, creo que discutía con otro autor, con otro filósofo de lo que planteaba y creo que era, no me acuerdo si era Rawls. Ujú. Eh, pero Bueno, ¿y pensaba, o vos qué sea, piensas? no, pensaba, por ejemplo, un ejemplo, Rusia. O sea, no digo que precisamente, pero ponerle China también tiene, o sea, pienso Rusia en el sentido de la cantidad de años que Putin ha sido elegido como presidente, digamos. Sí, no es un factor que te determina si es una democracia o no, la cantidad de años que puedes llegar a estar en el poder. También lo puedo pensar, por ejemplo, en el régimen que fue caído en el régimen de Siria actual, la guerra civil actual de Siria. En el sentido, cierta cantidad de años votados, obviamente, pero con prácticas, por ejemplo, no sé, el régimen de Siria se sabe que tenía cárceles clandestinas, por ejemplo.
Eh, el de Al-Assad, no sé cómo se pronuncia, el expresidente anterior. Y a la vez también pensaba, bueno, Rusia en sí, cómo se piensa o sea, cómo se sucede la democracia en Occidente y lo que no es Occidente, pienso, y cómo Occidente interviene en eso. Eh, que usted daba el ejemplo de Venezuela, digamos, o sea, Venezuela, el problema histórico, no digo que no lo tengan otros países, pero el nivel de intervención que tiene de Estados Unidos, que es muy parecido al nivel de intervención que tuvo en su momento Cuba, o sea, Estados Unidos contra Cuba, digamos. Eh, si so- en sí mi pregunta sería si la democracia se define solo por el voto, por la elección, y si esa es la única forma de llevarla a cabo, si no tiene que ver con otras cosas también. Ujú. Bueno, en lo que vos planteas, Nicolás, de nuevo, volviendo a lo que hemos planteado muchas veces, como la elección popular es un requisito indispensable, necesario, pero no suficiente. Eh, Muchas veces en una versión, yo diría, simplificada y simplificante de la democracia, se dice, bueno, hay elección, incluso esa elección no es cuestionada porque es una elección no fraudulenta. Lo que surge de allí sí o sí es democracia. Vos has señalado cómo en el caso de Rusia, por ejemplo, hay elección popular y no hay democracia. Creo que era así, Nicolás, ¿no? Sí, profe. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, la duración de los mandatos tiene que ver con la vigencia real del sistema democrático. Se ha dicho, y acá entramos en un terreno discutible, que no necesariamente un mandato prolongado es signo de no democracia, pero aquí me parece que hay una discusión en la que me detengo un momento, que tiene que ver con la reelección. En los sistemas de tipo presidencialista, un minuto, por favor.
Decía, en los regímenes presidencialistas, y acá subrayo, porque en los regímenes parlamentarios la cuestión se plantea de otra manera. En los sistemas parlamentarios puedo tener un mandato prolongado de más de 2 o incluso 3 periodos gubernativos. Los periodos generalmente son entre 4 y 5 años, donde esa perdurabilidad del mandato en el sistema parlamentario no tiene el mismo sentido que la perdurabilidad del mandato en los sistemas presidencialistas. Yo diría lo siguiente, aunque admito que la tesis es discutible. El tema de la reelección en los sistemas presidencialistas es una cuestión que pone en peligro el sistema democrático si esta reelección no tiene un límite. O dicho de otra manera, la reelección indefinida, es decir, por 2, 3, 4 mandatos, en un sistema presidencialista es o conduce casi de manera segura a la muerte del sistema democrático, porque lo que se instaura es una autocracia electiva. En un sistema parlamentario, varios mandatos no tienen el mismo efecto. ¿Por qué? Porque ese gobernante, ese primer ministro o presidente de gobierno, puede fácilmente, a través de una moción de censura, ser apartado del gobierno por el Parlamento, cosa que no ocurre en el sistema presidencialista. Bueno, esta duración del mandato tiene que ver también con la vigencia de la democracia. Creo que Nicolás planteaba que en el caso de Rusia, la modificación de la constitución rusa, que no permitía la reelección, ahora sí le ha permitido al actual presidente Putin ser reelecto casi de manera permanente. ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a recapitular. Profe, una pregunta. Sí, Nicolás. Yo estaba buscando ahí por Google, estaba buscando una definición de autocracia y veía que decía que la autocracia, sus formas históricas tenían que ver con la monarquía absoluta y la dictadura. ¿Tiene algo que ver con precisamente esos conceptos o que toma elementos de la dictadura o presupuestos de la dictadura? No entendí la pregunta. Vos dices, Nicolás, que
las monarquías absolutas eran autocracias. Claro, eso sería. Sería una pregunta, digamos. Sí, sí, lo que pasa es que diríamos, un gobernante electo en una república no asegura por el procedimiento, elección, que ese sistema sea democrático. De nuevo, a eso que hemos dicho tantas veces. La elección como condición necesaria. Sin elecciones no hay democracia. Pero solo con elección no hay democracia. Es condición necesaria pero no suficiente. Por eso esta figura del autócrata, una suerte de, sí, monarca electivo, ¿eh? Pero sí, como vos decías, un, un monarca absoluto, ¿no? Un monarca absoluto, es decir, alguien que no tiene límites en el ejercicio de su poder. O dicho de otra manera, este gobernante, cuando se le plantea eh, cualquier crítica al ejercicio de su poder, dice, pero mi poder deriva de una elección popular, es decir, el pueblo me ha elegido. Y sin decirlo, pero lo dice haciendo, y estoy aquí para gobernar de la manera que yo quiero, sin límites, es decir, un poder concentrado. De ahí el tema de las autocracias electivas. Muchos gobiernos hoy tienen formas democráticas y han perdido la sustancia democrática. Creo que por ahí va la cuestión, Nicolás. Sí, profe, me parece, o sea, lo que dijo lo último, la forma democrática y la ausencia de sustancia democrática, me parece, o sea, interesante pensarlo en esos términos. O sea, Muy bien. ¿Hay alguna otra consulta o pregunta? Nos Profe, estarían... sí, disculpe, le quería hacer una preguntita corta nomás. Sí, Mariela. Sí, respecto del texto Cómo mueren las democracias, que bueno, que usted decía que el autor escribe a partir de la primera presidencia de Trump y que está circunscripto como a Estados Unidos. La pregunta es, digamos, esta tercera forma de socavar la democracia, ¿desde cuándo, digamos, sucede? ¿A partir de qué hechos, de qué acontecimientos empieza a suceder? Esta Más allá forma, de... Sí, sí, lo escucho. ¿qué forma, Mariela? Claro, usted había planteado primero que estaban como podríamos decir, una forma de socavar o destruir la democracia eran los golpes militares, luego también habló de la República de Weimar y luego dijo como esta tercera modalidad o forma de como de devastar o destruir la democracia o hacer que perima la democracia, bueno, a través de los procedimientos electivos, pero bueno, resultan dando gobernantes o autocracias. Entonces, digo, esta tercera modalidad de socavar la democracia, ¿a partir de cuándo sucede?
Quizás lo Bueno, diga el no, libro, no lo leí no, todavía. no hay, o sea, indudablemente que los autores están, al referirse a los Estados Unidos, están pensando a partir de una presidencia muy disruptiva como fue la primera presidencia de Trump y está siendo su segunda presidencia. Pero esta es una cuestión que se viene planteando hace bastante tiempo en distintos países, ¿no? Tal vez por aquello de que en, no sé, en los años 70, por ejemplo, en que una manera como desaparecían las democracias era a través de los golpes militares, era bastante claro cuando no había democracia. Pero luego, eh, no en todas partes, pero en casi todas partes, desaparece esta modalidad del golpe militar, del golpe de Estado, donde Sí, claramente se desarma un sistema democrático. Entonces viene esta suerte de ola democrática en la cual en casi todos los países hay elecciones, muchas de ellas son elecciones libres y no necesariamente lo que de allí surge es una democracia. O sea, es a partir de allí donde, Mariela, comienzan a hacerse estos planteos que llegan hasta hoy. claro. Sí, sí, comprendí. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, nos vamos a estar viendo la próxima clase. Vamos a